Buenas noches y bienvenidos a la primera parte de la serie El Poder de las Palabras. En esta serie de 2 clases aprenderemos el efecto espiritual de nuestras palabras en el universo, de cómo hemos recibido un regalo muy especial de Hashem, que es la posibilidad de hablar. Y también aprenderemos a utilizar debidamente nuestro poder del habla y transformar y elevar nuestras vidas y nuestro mundo. Quisiera dedicar esta clase a todos que necesitan una pronta curación y buena salud, y también especialmente por la memoria de una mujer muy especial, Miriam Bat Abraham Alea Shalom, de paz descanse. Está escrito en los profetas, en Yeshayahu 57:19. Bore niv sefataim shalom shalom larachok velakarov amar urfativ. Amar Hashem urfativ. Cuando se crea claridad en la expresión de los labios, esta trae paz a la persona lejana y a la cercana. Y Dios ordena la refuá, la sanación. Vemos de acá algo maravilloso. El poder de las palabras es tan grande que realmente puede curar los enfermos y transformar una realidad en otra realidad completamente nueva. Pero, ¿qué es lo que hacen nuestras palabras? Que nuestras palabras tengan tanto poder. En la tradición judía, en el Shabbat Shuvah, que es el Shabbat entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, se lee en la sinagoga una haftará muy especial que se llama la haftará de Shuvah Israel. Se dice en el Pasuk, en el versículo, Shuvah Israel ad Hashem Elokecha, ki kashalta ba'avonecha, que hu imachem devarim, veshuvu el Hashem. Donde el profeta nos revela cómo Dios le dice al pueblo judío, retornen a mí, por cuanto tropezaron en su pecado. ¿Y cómo debemos volver a Dios? Que hu imachem devarim. Tomen con ustedes palabras. Palabras. Estas son las cosas que quiero, nos dice Dios. Estas son las herramientas, las llaves que les permitirán retornar hacia Dios completamente. ¿Y hasta dónde debemos volver? Hasta Veshuvu el Hashem. Hasta retornar a la verdadera realidad, a estar reconectados conmigo y que seamos uno, una fusión perfecta con Dios. Vemos entonces que Dios escogió poner en las palabras un poder increíble. El poder de retornar y reconectarnos con Dios. Además de eso, nos enseña Pirkei Avot otro aspecto del poder de hablar, del habla. בעשרה מאמרות נברא העולם, והלא במאמר אחד יכול להיבראות. Dios creó el mundo al hablar. Hablo y dije 10 frases y voilà, creó el mundo, esta realidad. Pero en verdad,
¿Acaso no podía haber creado todo con una sola palabra? Claro que sí podía. Vemos de acá que Dios escogió repartir entre todas las palabras su poder de creación y le dio exclusivamente al ser humano la facultad del habla y por tanto en nuestras palabras tenemos el poder de la creación, de crear una realidad en el mismo momento en que vamos hablando. Sobre este segundo punto, encontramos en la Torá algo fascinante. La diferencia en la forma como Dios creó al hombre y la forma como Dios creó al resto de la creación. A los animales, vegetales, minerales, etc. En referencia al hombre, está escrito Vehaya Ha'adam lenefesh haya. Y el hombre fue una existencia viviente. Podemos preguntar qué significa una existencia viviente. Todo lo creado ya era una existencia viviente, ¿o no es así? El Alter Rebbe, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, el fundador del movimiento hasídico de Chabad, explica en su libro Torah Or que cuando Dios creó la realidad de este mundo, todo fue creado en multitud, en grupos. Pero al hombre lo creó individualmente, único. Creó un solo hombre. Sí es sabido que todo fue creado con la palabra de Dios. Vayomer Elohim yehi or. Y Dios dijo que se haga la luz. Y Dios dijo que aparezca la vegetación. Y Dios dijo que los peces naden en el agua, se multipliquen y reproduzcan. Con cada palabra de Dios se creaban seres vivientes que existen, que tienen vida. Así fue la creación. Y por tanto, en la creación tiene la palabra de Dios continuamente dentro de sí. Desde el primer momento de la creación hasta este preciso momento en que estamos nosotros reunidos ahora estudiando Torah. Si algo existe es porque la palabra de Dios está presente en él, creando constantemente esa vida, ya sea cosa animal, astro, etc. Entonces, podemos preguntar, ¿en qué fue diferente la creación del hombre? Si recuerdan, ahí en Bereshit está escrito, cuando Dios creó al hombre, Vayitzer Hashem Elohim et ha'adam afar min ha'adama. Dios juntó un poco de lodo y formó el cuerpo del hombre. De la tierra sacó al hombre. Inmediatamente sucedió que Vayipach be'apav nishmat hayim. Dios sopló en sus narices un aliento de vida. Dios así insufló la vida en el hombre. Y ahora sí, el hombre era un ser viviente, con cuerpo y alma. Ahora podemos entender mejor la pregunta que teníamos. Si todo ya existía, ya estaba vivo antes de que Dios le diera vida al hombre, ¿qué tiene de especial la vida del hombre dentro de la creación? ¿Cuál es el poder selecto del hombre para que solo sobre el hombre se diga Vehaya Adam lenefesh haya, y el hombre fue una existencia viviente? Todo lo creado era existencia viviente. A una Gemara. El Talmud dice en Masechet Hagigah, en el Talmud de Hagigah,
enumera 6 aspectos del hombre. En 3 de ellos, el hombre se asemeja a los ángeles celestiales de Dios y en los otros 3 se asemeja a los animales. Así como los animales comen, también nosotros comemos, nos reproducimos y hacemos nuestras necesidades. De igual manera, así como los ángeles se paran erguidos, también nosotros nos paramos erguidos también. También tenemos conocimiento y sabiduría. Y por supuesto también tenemos el poder del habla. Sí, podemos hablar. Podemos hablar la Shona Kodesh, las mismas palabras santas del idioma hebreo, con que Dios creó el mundo. ¡Wow! Conocemos y podemos hablar el idioma del Creador. Increíble. Y es por eso que Onkelos, quien hace más o menos 2000 años tradujo la Torá en el idioma arameo, al traducir las palabras Vaya Adam Lenefesh Haya, que el hombre se transformó en ser viviente, las tradujo como Ruach Memalela, espíritu parlante. Sí, escuchamos bien. No solo es un ser viviente, sino además un ser con la capacidad de hablar. Sí, los animales tienen una forma de comunicarse, pero no en un idioma que pueda ser entendido, que se puedan conjugar verbos, que tenga gramática, con el que se pueden expresar ideas profundas, estudiar las ciencias, etc. Y es que Dios no puso en la boca de los animales el poder de crear una realidad, de construir, o Dios no lo permita, de destruir con su palabra. Esto es impresionante y fascinante. Y esto es lo que ha inspirado a grandes doctores y científicos a estudiar el poder del habla. Para dar un ejemplo, el doctor Emoto Masaru. El doctor Masaru estudió el efecto del habla sobre el agua. Reunió a un lugar a cientos de estudiantes y les pidió agarrar un vaso de agua y todos a la misma vez dijeron palabras negativas a los vasos de agua. Maldiciones, insultos y palabras negativas. Después recolectó los vasos de agua, los juntó en un recipiente y los congeló. Luego pidió a los alumnos que agarren otro vaso con agua. Pero esta vez hablaron palabras de agradecimiento, palabras de alabanza, de alegría, de bondad, y también esa agua fue recolectada y congelada. Después de varias horas, tomaron muestras de las aguas, queriendo examinar las moléculas y comparar resultados. Para hacer la historia corta, estudiaron las muestras de agua que había recibido las palabras negativas y las moléculas no tenían una forma definida. La imagen no era agradable de la vista. Se veía un gran desorden. Por el contrario, al estudiar las moléculas del agua que había recibido palabras positivas, formaban una figura preciosa, de verdad como una Maguen David, de forma organizada. Y las moléculas se veían como si fueran copos de nieve. Algo magnífico.
Entonces, comenzó a apreciar aún más el poder del habla. Y de esta forma pudo entender la idea que el mundo fue creado con la palabra. Claro, eso ya aparece en la Torá. Ya lo sabemos y no hacían falta las pruebas. Pero es algo que es interesante conocer sobre la pasión y la curiosidad del hombre por entender el poder de la palabra, el poder del habla. El poder de las palabras realmente puede influenciar todo que nos rodea. La Torá nos cuenta que Isaac tenía 2 hijos, Jacob y Esaú. Y cuando Isaac era anciano y estaba ciego, quiso bendecir a sus hijos. Cuando Jacob se acercó para recibir la bendición en lugar de Esaú, Isaac, sin poder ver a quién tenía enfrente, lo tocó, lo olió y dijo: Reach beni kereach sadeh asher berejo Hashem. Siento el olor de mi hijo y huelo el aroma del jardín de Eden, Gan Eden. ¿Y por qué tenía este olor? ¿Por qué? ¿Por qué tenía ese olor? ¿Por qué se dice en la Torah Hakol Kol Yaakov? Porque la voz, su delicadeza al hablar, la fuerza positiva de sus palabras santas, palabras de bien y de pureza, perfumaban todo sitio donde Jacob se encontraba con el aroma de Gan Eden. En cambio, cuando su otro hijo, Esaú, que no era tan decente, llegó ante de su padre para recibir la bendición, fue algo diferente. Y se da cuenta, y se dice en la Torah, Vayeherad harada gedolad meot. ¿Qué significa eso? Isaac comenzó a temblar. ¿Por qué? Dicen nuestros sabios, porque vio las puertas del Gehinom, del infierno abiertas bajo de sus pies. De esto, el Alter Rebbe enseña, según la mística judía, la persona es rodeada por las energías que produce al hablar. Hablar de cosas positivas y santas trae sobre uno cosas positivas y santas, Gan Eden. Pero hablar cosas negativas, sin sentido ni pureza, Hashem Yirachem proyecta sobre la persona y su vida cosas negativas, impuras, cosas no deseadas. Dios no lo permita. Siguiendo esta línea, vemos como David Amelech, el rey David, hizo referencia a esto en el primer salmo de su Teilim, que comienza con las palabras Ashre haish asher lo halach ba'atzat reshaim ubederech hataim lo amad ubmoshav letzim lo yashav. El rey David dice: afortunada es la persona que no anda en el camino de los malvados y que no sigue, sigue en sus consejos y que no se sienta, escucha bien, no se sienta en el lugar de los mofadores, de esos que chismean y se burlan todo el día. Ahora, hay algo que
No me parece. Surge la pregunta, ¿por qué dice en el lugar que ocupan los mofadores? En vez de decir en compañía de los mofadores o junto a los mofadores. Nuestros sabios aprenden de esto, que en el sitio mismo, el ambiente, la energía que es creada con la palabra, puede llegar a ser tan negativo que aún después de que los mofadores se fueron de ese lugar, el aire quedó infectado, es pesado, es negativo y por tanto puede tener una mala influencia sobre cualquier persona que entre a ese lugar. Ya que hablamos de los Tehilim, encontramos algo curioso. Hay salmos que comienzan con le David Mismor, para David un canto. Y a veces comienzan con Mismor le David, para David un canto, y a veces le David Mismor un canto para David. Los Hajamim, los sabios en la Gemara de Psahim, página 117, se le dicen que cuando se dice le David Mismor para David un canto, significa que la presencia divina de Dios reposó sobre el rey David. Esa revelación divina lo elevaba, lo inspiraba y así comenzaba a cantar por sí solo, de una forma muy natural. En cambio, Mismor de David, un canto para David, nos enseña que primero David comenzaba a cantar y después el Espíritu de Hashem se proyectaba y reposaba sobre él. El Talmud dice así, le Lamedcha. Esto viene para enseñarte, She'ein Hashchina Shora lo mitoch atzvut, que la presencia divina no se reposa en un sitio de depresión y tristeza. Lo mitoch atzlut, no en un sitio de pereza. Lo mitoch tzhok, no en un sitio de burlas. Lo mitoch kalut rosh, no cuando se actúa inconscientemente. Velo mitoch dvarim betelim, y no en una plática ociosa sin sentido. Ela mitoch dvar simha shel mitzvah, sino en la alegría de la mitzvah, la alegría de hacer lo correcto a los ojos de Dios. Cuando la persona está hablando, actuando con alegría, por cuanto que hay alegría, por cuanto que hay santidad en su boca, ahí es cuando la presencia divina quiere posarse sobre la persona. Y sí, como seres humanos, nos preguntamos, ¿por qué no tengo mazal? Frecuentemente nos preguntamos, ¿por qué no tengo mazal? Estoy seguro que todos han escuchado esta expresión mazal, no hay suerte. ¿Cuántas veces la gente se nos acerca y dice, Rabino, no tengo suerte? Siempre. Cuando abro mi tienda, la competencia es la que hace las buenas ventas. Y yo no vendo nada. Las cosas no están dando para mí. Rabino, ¿qué debo hacer? Bueno,
parece que lo primero que hay que hacer es crear un ambiente propicio. ¿No cree? Hubo un rabino muy santo que se llama Rabbi Yehuda HaHasid. Y él instruyó que antes de mudarte a una nueva casa y comenzar a vivir allí, debes tener mucho cuidado. Si es que la persona que vivía en esa casa, por ejemplo, un judío estudiaba Torah en esa casa, entonces simplemente múdate. Y no hay problema. Pero si ese no es el caso, entonces debes asegurarte de que apenas entres en la casa, festejes una Hanukat Bait. Debes inmediatamente inaugurar la casa de una forma judía, con santidad. No estoy diciendo hagan una fiesta muy grande con muchos invitados y que sirvas champaña y hagas un rico barbecue. No. Bueno, si quieres, puedes hacer. Si quieres también puedes hacerlo. Pero, o puedes hacer como hay muchos sefaradís, algunos judíos sefaradís acostumbran a hacer una Hanukat Bait y leen de la Mishnah, del Talmud, del Zohar, y así santificas la casa. Invitas a Dios a tu casa. Con tus palabras logras que las paredes de la casa sean santas. Y de verdad, yo personalmente, yo creo que esta es una de las cosas que Dios tenía planificado para estos últimos meses, en los que hemos estado todos en cuarentena. Él quería que nosotros recemos y estudiemos Torah en nuestras casas para santificarlas, para asegurarnos que las paredes sean permeadas con santidad y elevarnos así nosotros, nuestras casas y nuestras vidas a otro nivel completamente. Con la palabra tenemos la fuerza de crear esa nueva realidad. En el tratado de Menahot, en referencia a los korbanot, las ofrendas que hacían en el tiempo, se cuenta que cuando el Kohen Gadol tomaba las 11 especias para preparar el incienso y las molía, Haya Omer Hadeketev Hetevadek, Hadeketev Hetevadek. Él decía, cortarlo bien, cortarlo fino, cortarlo bien cortado. Y en ese momento, Jerusalén se llenaba del más agradable perfume, que era el aroma que se desprendía de estos inciensos tan especial. Tan especial era ese perfume que impregnaba todo Jerusalén. Tanto así que una novia en el día de su boda ni siquiera necesitaba ponerse perfume, ya olía todo muy rico, no hacía falta. Y el gran secreto de este grato perfume que surgía del incienso, del incienso, estaba en la receta. Los famosos secretos de la cocina. Las mujeres saben de eso
Todas tienen sus secretos de cocina, ¿sí? El secreto de la receta del Cohen Gadol era su voz, su habla. Y por eso repetía cortarlo bien, cortarlo fino, varias veces. ¿Por qué nos dicen los Jajamim, Hakol Yafé la Besamim? Porque el hablar de eso y utilizar palabras agradables y positivas lograba que se molieron mejor las especias. Y como resultado final de esto, el incienso perfumara mejor aún. Este es el Ruach Memalela. Esto es lo que Onkelos nos estaba diciendo antes. Al ser humano no es un ser viviente, el ser humano es un hablante, un ser parlante, un ser creado a la imagen de Dios. Un ser en el que Dios insufló un alma de vida dentro de él. Y lo invitó a ser socio de Dios en la creación. El ser humano no es otra creación más, sino es la única creación que puede imitar y asemejarse a Dios. Y cuando decidimos hablar de la forma correcta, de la forma positiva, y así expresar solo cosas buenas, proyectamos a este mundo una nueva energía de bien, de positivismo, de salvación, de vida, la energía del Creador. Y somos los socios deseados de Dios. Se cuenta la historia de que una vez el sultán del imperio turco estaba enfermo. Y lo único que podía curar era la leche de una leona. Quien quiera salve la vida del rey sería recompensado abundantemente. Un hombre simple decidió presentarse ante el rey y le dijo: lo único que necesito de usted ahora son 10 corderos. Dame 10 corderos y te traeré la leche de una leona. Así que el hombre fue a cumplir con su misión y el primer día vio a la leonesa que estaba recién parida y estaba amamantando a sus cachorros. En ese momento decidió soltar el primer cordero y enviarlo hacia la leonesa. Y así aprovechó, se acercó un poco a ella. La leonesa tuvo algo que comer ese día, estaba feliz. Al día siguiente, el hombre mandó al segundo cordero y se acercó más aún. Y así, día tras día, fue mandando corderos a la leonesa y acercándose cada vez más. Hasta el punto en que la leonesa se sintió cómoda con la presencia de la persona que la estaba alimentando. En ese 10º día, el hombre logró recolectar leche para llevarla al rey. En su camino de vuelta al palacio,
paró para descansar. Se quedó dormido y soñó que había una gran discusión. Las manos decían que, gracias a nosotras la vida del rey fue salvada. Nosotras somos las que pudimos recolectar la leche. Y después, las piernas respondieron, ¿qué está hablando? Si nosotras, ustedes no podrían llegar hasta el rey. Y después la cabeza comenzó a hablar y dijo, ¿de qué estaban hablando? Yo tuve esta idea. Y así otra parte del cuerpo comenzó a hablar y también el corazón decía que sin mí no podrían estar vivos, etc. Al final, la lengua fue la última en hablar y dijo, ¿de qué están hablando? ¿Es todo? Gracias a mí. Todos los miembros del cuerpo se enfrentaron a la lengua y le dijeron, ¿a qué te refieres? ¿De qué hablas tú? ¿Insignificante? Tú no tienes ni un hueso dentro de ti. Apenas eres un músculo con movimiento. Tú no eres nada. En la mañana, el hombre se despierta y sigue su camino. Al llegar a la puerta del rey, dice a los guardias, tengo la leche de la leonesa para salvar la vida del rey. Los dejan pasar, lo presentan frente al rey y dice su majestad, tengo conmigo leche de pera. Sí, escucharon bien. Tengo conmigo leche de pera, no leonesa. Sí, se confundió. ¿A quién no le ha pasado algo así? De su boca salió la palabra equivocada. El rey, al escuchar eso, reaccionó inmediatamente, se puso furioso y dio la orden de castigarlo con la pena de muerte. En ese momento, todos los órganos del cuerpo dijeron, sí, es la verdad, tienes razón. Eres tú la boca, eres tú la que tiene el poder de mandarnos a todos a la vida o a la muerte, como está escrito. Shlomo HaMelech dice, "Hachaim va'amavet beyad halashon". La vida y la muerte están entregadas a la lengua. Dependiendo de cómo la persona habla. Puede traer vida o Dios no quiera muerte. Antes de matar al hombre, le dieron un último deseo. Y él dijo, disculpen, cometí un grave error. La leche es la leche de una leonesa. Deseo que lleven esta leche al rey y el rey se ha salvado. Y así lo hicieron. Y el rey se salvó. Esta es una historia muy bonita que podemos encontrar entre los libros de Tzadikim y que ilustra la idea del poder y efecto que tienen las palabras. El lashon hara, por ejemplo, puede matar. Y en la próxima clase veremos más sobre ese tema. Pero también las palabras tienen la fuerza de salvar, como podrán ver en la siguiente historia. Una vez, una mujer llegó llorando a donde su rabino. Rabino,
por favor, ayúdame. Mi esposo me habla muy feo, me insulta, me ofende y usa palabras hirientes. Y yo he tratado por mucho tiempo de quedarme callada y no responder a sus ataques para no pelear y evitar que las cosas se pongan peor. Pero ya no puedo más. No puedo callar más. Necesito responderle de la forma que se merece. Estoy desesperada. Por favor, ayúdame. El rabino le dijo, no respondas. Tengo una idea. Lo que vas a hacer es que vas a poner en tu closet una tabla de madera y cada vez que él te diga algo para herirte, vas y clavas un clavo en la madera. Así que cada vez que el esposo le decía algo malo, ella iba y clavaba un clavo en la madera. Un día, después de ofender a su mujer, el hombre escucha ruidos en el closet. Y va a ver de qué se trata. Encuentra en el closet una tabla de madera con muchos clavos clavados. Le pregunta a su mujer, ¿qué es esto? ¿De dónde salió? Y ella le respondió, el rabino me dijo que agarre un clavo y lo clave en esta tabla de madera. Cada vez que me hablas mal, en ese momento, el esposo se fijó en la madera y quedó muy impactado. Contó 963 clavos. Se dio cuenta del daño que hizo. Se sintió tan mal que no sabía dónde esconderse. Dijo a su esposa mía, tengo una idea. Voy a cambiar. Y por cada vez que te hable mal, ahora diré el mismo número de palabras de bien. Y cada vez que yo diga algo bueno, tú sacarás uno de los clavos. Comenzó a decir, mi amor, mi vida, qué linda te ves. Ah, qué bien cocinas. Qué cariñosa eres. Te admiro. Gracias por cuidar a los niños. La casa está muy limpia. ¡Qué bien haces las cosas! Gracias, mil gracias. Y así continuó. Finalmente, cuando solo quedaba un último clavo, el esposo escogió las palabras más bellas. Y así, la mujer sacó el último clavo. El esposo dijo, Baruch Hashem, gracias a Dios. Ya terminó, ya logré el perdón. La mujer le dijo, sí, ya te he perdonado, pero mira bien la madera. Ya no hay clavos, pero los huecos aún están. Vemos cómo las palabras tienen el poder de dañar, pero más aún la fuerza positiva de las palabras, el poder especial que tienen las palabras para salvar
matrimonios, salvar relaciones y dar nueva vida y esperanza. Quisiera concluir la primera parte de esta serie compartiendo con ustedes una historia personal, una historia que para mí es un gran fuente de inspiración y así también espero que pueda inspirarlos a ustedes por igual. Hace 24 o 25 años atrás, yo era rabino en el Shul de Bar Harbor, aquí en Miami. Y un día estaba en el Kiddush y una mujer mayor se me acercó y me dijo, rabino, quiero agradecerle. La miré y le dije, disculpe señora, creo que se equivocó de persona. Yo no la conozco y no sé de qué me está agradeciendo. No, quiero agradecerle por haber salvado mi vida. Uy. Disculpe señora, pero usted está hablando con la persona incorrecta. No soy yo. Yo no hice nada. Y ella me dijo, no, rabino, si fue usted. Le pregunté si estaba segura, porque todos nosotros usamos sombreros negros, barbas negras. Usted sabe, todos nos vemos igual. No, si era usted, dijo. ¿Qué es lo que había sucedido? Yo en ese momento era un joven energético, una persona muy alegre y espero seguir siéndolo. Y contó que un día estaba caminando en Collins Avenue, la calle principal en Bar Harbor. Su esposo había muerto 6 meses antes y su hijo, su único hijo, no había hablado con ella hace 2 años. De repente, mientras caminaba, tuvo pensamientos negativos. ¿Quién me necesita? No sirvo para nada, no tengo ningún valor. Mejor que me arrojo a la pista, frente al próximo carro que venga y así terminar mi sufrimiento y mi vida. Hay que cuidarse de los malos pensamientos. Se pueden volver muy pesados y acumularse peligrosamente. Ella estaba muy mal, con pensamientos muy oscuros. Y allí, en el peor momento, como por arte de magia, nos cruzamos en la calle. Y le dije, Shabbat Shalom, ¿cómo está? ¿Tiene dónde ir a comer este Shabbat? Ella hizo una pausa. Me miró seriamente y me dijo, quiero que sepas que en ese único segundo, cuando alguien me vio a los ojos, me habló, me sonrió, me dijo Shabbat Shalom, yo sentí que yo era importante. Alguien se preocupa por mí. Ese único segundo cambió todo lo negativo. Elevó mi ánimo y transformó completamente mi vida. A veces en la vida vemos gente que muestra una cara que no es muy grata. No lo juzguemos porque no sabemos por
lo que están pasando en sus vidas. Este es el momento de darles palabras positivas, palabras de bien, una sonrisa. Y sin esperar nada a cambio. Porque en el camino de la vida que Dios pone frente a ti, tú podrías ser el héroe de la historia. Podrías ser tú el que salve una vida. O por lo menos podrías ser tú el que traiga felicidad y alegría a la vida de alguien que tanto lo necesita. Este año, en el calendario judío, es el año 5780, formado por las letras hebreas Tav, Shin, Pe. Pe, en hebreo, es boca. Tav, Shin, Pe, Tehe, Shnat, Pe. Y este año es el año de la boca. Y el mundo entero tiene su boca cubierta. ¿Será esto un plan de Dios? ¿Habrá un mensaje oculto? ¿Qué debemos hacer? Los invito a explorar esto y más en la segunda parte de esta serie del poder del habla, muy pronto, por esta misma vía. Que Dios los bendiga con todo lo mejor y con muchas oportunidades para hacer el bien, lograr maravillas y transformar el mundo entero con sus palabras. En un mundo de bien, en un Gan Eden. Muchas gracias por acompañarnos esta noche.